¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Relator JS. Por esta ocasión les traigo las comparaciones del episodio 7 de la tercera temporada de Rifureta y la novela ligera. En el video anterior de esta serie vimos las dos primeras pruebas del laberinto del bosque. En la primera, 3 miembros del grupo, Yue, Tio y Ryutaro, fueron transformados en monstruos. Yue y Tio en goblins y Ryutaro en un ogro, mientras el resto del grupo tenían que encontrarlos y derrotar al jefe de esta prueba. Mientras que la segunda fue una especie de mundo ilusorio. Cada miembro del grupo estaba viviendo en su mundo o realidad ideal, aunque en este caso solo vimos a Hajime, donde él vivía en la tierra junto con Yue. Estaban Shi y las demás, pero justo antes de caer completamente en la ilusión, Hajime recordó las promesas que le hizo a Yue en el abismo y destruyó la ilusión para escapar. Al final vimos que Hajime fue el primero en superar la prueba, y ahora en este episodio veremos quiénes más la superan también y cómo se sigue desarrollando el laberinto. Pero antes veamos las respuestas a la pregunta del video del primer capítulo del arco de Shizuku. La pregunta fue: ¿qué elegirían? ¿Ir a un isekai basado en la era medieval o ir a uno futurista y bien tecnológico? Jonathan Beltrán, saludos, y elige un mundo medieval porque hay dragones y otras criaturas mitológicas. Franco Sánchez, saludos, y dice que a pesar de que prefiere los mundos medievales, elegiría ir a un mundo más futurista para llevarse bastante información de ese mundo. Gastón Rodríguez, saludos, y dice que elegiría ir a uno futurista mezclado con algunas cosas medievales. Quiere ver dragones cyborg y algunos mechas o mechas o como quiera que se diga. Finalmente, Nina Yasmin, saludos, y responde que elegiría ir a uno medieval con toques tecnológicos. O sea, igual, mitad y mitad. Ok, interesantes respuestas. En cuanto a mí, si bien me gustaría poder ver criaturas mitológicas, prefiero ir a uno tecnológico y muy futurista para ver todo tipo de inventos y ver cómo terminó el mundo siendo destruido por la contaminación, el apocalipsis nuclear, y cómo tenemos que vivir en refugios subterráneos siendo víctimas de experimentos de las corporaciones malignas. Ay, mierda, me vino a la mente un juego. Bueno, ir a uno futurista es mi elección. Gracias a todos los que dejaron sus respuestas. Ahora la pregunta de este video, atención. ¿Qué aspecto de nuestro mundo, la Tierra, no te gustaría ver al mundo que vayas? Puede ser cualquier cosa, algo político, religioso, social, económico, cultural, etc, etc. O alguna cosa que desearías ver en tu próxima vida. Listo, ahí tienen la pregunta. Ahora sí, vamos con las comparaciones de este episodio 7. Espero lo disfruten, apoyen el video dejando un me gusta, también comenten qué les pareció este episodio. Y si es primera vez que ves uno de mis videos y te gusta el contenido, suscríbete. También, si quieren apoyarme, pueden volverse miembros del canal. Nah, siempre digo eso y nadie se hace miembro. Bueno, no importa, al menos así no tengo que mandar más saludos especiales y trabajar en videos exclusivos. O esperen, quizás debería poner algunos de los videos como las historias bonus de los volúmenes solo para los miembros durante un tiempo y ver qué pasa. O tal vez debería crear una serie exclusiva para los miembros del canal. Bueno, ya lo decidiré después. Mejor, comencemos. Muy bien, este episodio 7 lleva por nombre Una prueba diabólica. No hay ningún capítulo de la novela que lleve ese nombre, pero aquí vemos la mitad del contenido que pertenece al capítulo 3 del volumen 8 de la novela ligera. Obviamente este episodio estuvo mejor que el anterior, no fue tan recortado, o más bien dicho, macheteado como el anterior. Mi calificación como episodio de anime le doy un 6,5 de 10. La animación estuvo bien. En cuanto al diseño de las cucarachas humanas, estuvo bien, pero tampoco llegaron a parecerme impresionantes. Ya de ahí, mi calificación como adaptación de la novela le pongo un 5,5. Como siempre, hubo sus partes omitidas y algunos desarrollos de personajes que no se están mostrando, lamentablemente. Entonces comenzamos con Hajime viendo a Yue dentro del ataúd cubierto en ámbar. Ella ya había regresado a la normalidad, ya no estaba en su forma de feo goblin. Lo mismo pasó con Tio y Ryutaro. Como Hajime vio que todos estaban vivos, no le quedó otra más que esperar que escapen de la ilusión como lo hizo él. Hajime se sentó en el borde del ataúd de Yue. Como quería volver a escuchar la voz de su amada, tuvo incluso la idea de destruir el ámbar, pero claro, si hacía eso, Yue no iba a pasar la prueba. Vemos entonces que no tuvo que esperar mucho, ya que el ataúd de Yue comenzó a brillar y el ámbar a derretirse. Sin embargo, una cosa adicional que Hajime dice en la novela es cómo le gustaba la imagen de Yue usando el uniforme de su escuela. Shia también. Incluso se sorprendió que haya podido controlarse viéndolas a las dos con ese uniforme y que cuando vuelvan a la Tierra les va a pedir que se los pongan.
Sigamos, vemos cómo el ámbar se derrite y desaparece por completo. Hajime entonces carga a Yu en sus brazos y tras un momento ella despierta y ahí es cuando suena el opening. Fue una intro bastante cortita y sin escenas omitidas, no como lo fue en el episodio anterior. Después del opening vemos cómo Hajime y Yue hablan. La conversación se trataba para ver si el otro era el verdadero. Ambos comienzan a ponerse cariñosos, pero vemos que otro de los ataúdes comienza a brillar y la siguiente en salir de la ilusión es Shia. Pero indiferentes a lo que pasaba detrás de ellos, Hajime y Yue seguían hablando. Yue le preguntó cómo se veía ella en su ilusión y él responde sobre lo bien que se veía usando su uniforme escolar y claro, ella inmediatamente le dice que lo va a usar algún día. Vemos que Shia trataba de llamar la atención de los dos tosiendo, pero ni bola le paraban. En cambio, Yue comenta que en su ilusión Hajime estaba usando un atuendo ceremonial y estaba sentado en un trono. La razón era porque Yue era la reina del país de los vampiros y Hajime era su rey. Yue también le dice que ya tenían un total de 11 hijos, a lo que Hajime le pregunta por qué tienen una familia tan grande. Bueno, como ya habrán visto en el diario de Yue, su sueño más grande es ya tener un hijo con Hajime, aunque más que sueño, diría que es su mayor obsesión. Sigamos mejor, Hajime y Yue estaban a punto de besarse, sin embargo, Shia los interrumpe al torcer con mucha fuerza, cosa que finalmente hace que los dos la regresen a ver. La pobre Shia se siente en un rincón llorando porque tanto que luchó para escapar de una dulce ilusión y regresa a la triste realidad. Hajime y Yue se sintieron mal por ella y entonces fueron a consolarla acariciándole las orejas de conejo. Incluso Hajime comenta lo raro que fue para él ver a Shia sin sus orejas de conejo en su ilusión. Claro que ella se molesta diciendo que sus orejas de conejo no son su característica principal. Hajime entonces le pregunta a Shia sobre qué vio en su ilusión. Él empieza contándoles del suyo, sobre que nunca había venido a este mundo y nunca tuvo que pasar por todo el sufrimiento en el abismo. Shia entonces cuenta que en su ilusión vivía junto con todos los miembros de su familia, incluso con los que murieron a manos del imperio, con Hajime y Yue e incluso su madre todavía estaba viva. Al principio Shia vivía contenta porque todos la protegían, pero ella sentía que si seguía viviendo así, seguiría siendo la misma chica débil que era en un inicio. Ella sabía que eso no estaba bien y finalmente decidió pelear junto con ellos. Otro dato es que Shia terminó rompiendo la ilusión, destrozándolo todo con su martillo y gritándole a Tina sobre cómo se atrevió a usar a su familia para manipularla así. Vemos a Hajime abrazando a Shia demostrándole lo mucho que le importa, pero el bonito momento es interrumpido porque la cuarta en escapar de la ilusión es Tio. Y Tio, ni bien se levanta, comienza a quejarse de que su ilusión no fue tan placentera como ella esperaba. Al parecer, el Hajime de su ilusión no la castigaba tan duramente, pero se pasó de enojada a feliz cuando sus ojos vieron al Hajime de verdad. Obviamente ella corrió directo hacia él, pero Tio se detiene en seco por la mirada de Hajime. Pero en la novela, como siempre, Hajime respondió a su intento de abrazo con una bala de Donner. El golpe la mandó al suelo y ella gimió en éxtasis y le agradeció por ese recibimiento. Lo siguiente que hizo Hajime fue pisarla y ella se retorcía con felicidad porque eso era lo que quería en su ilusión, supuestamente. La novela nos cuenta que incluso Hajime la electrocutó hasta que el cuerpo de Tio empezó a echar humo. Yue y Shia a un lado comentaban sobre que la creadora del laberinto no consiguió comprender los fetiches de Tio y por eso ella pudo escapar. O sea, que no pudo crear el mundo ideal para una masoquista. Después de darle su castigo, ahí tenemos la escena de Hajime mirando durante un rato a los ojos de Tio. Ella queda extrañada y pregunta si acaso su belleza lo dejó pasmado. Pero inesperadamente, Hajime se acercó a Tio para darle una palmadita en la cabeza. Le dice que no tiene que forzarse a sonreír, que su habitual cara de pervertida es mejor que eso. Ahora fue ella la que se quedó pasmada, para luego darle las gracias a Hajime. El tema aquí es que Hajime, Yue y Shia comprendieron lo que Tio vio realmente en su ilusión. Tio, al ser la que había vivido más tiempo, pasó por los mayores horrores y experimentado el mayor de los sufrimientos cuando la tribu de los hombres dragón quedó casi extinta. Hajime y las demás entendieron que en la ilusión de Tio ella vivía con toda su gente y que el sueño de los dragones de crear una utopía en el mundo se había cumplido. Como era un sueño tan maravilloso para ella, fue por esa razón que le había tomado tanto tiempo en escapar, y para enmascarar que se dejó llevar un poco por esa ilusión, trató de actuar como siempre, pero vimos que Hajime se dio cuenta casi enseguida.
A continuación vemos que la siguiente en despertar es Kaori. Sin embargo, en el momento que cruza miradas con Hajime, empieza a alejarse de él bastante avergonzada. Hajime entonces le pregunta qué pasó en su sueño que le hizo actuar así, y al recordarlo, la cara de Kaori se pone aún más roja. El anime no profundiza mucho en esta parte, solo vemos a Yue que le dice a Kaori que es una pervertida que se anda haciendo la inocente, y Kaori dice que no es una pervertida. En la novela, en cambio, Shia y Tio ya adivinaron qué pasó en la ilusión de Kaori por sus reacciones. Pero Yue no se anduvo con huevadas y le preguntó qué clase de sueño tuvo, y bueno, resulta que Kaori llevaba una vida amorosa con Hajime donde ella lo seducía, y justo cuando Hajime fue el que tomó la iniciativa y estuvieron a punto de hacerlo, Kaori escapó de la ilusión, aunque en una parte de ella lamentaba haber tomado esa decisión. Volviendo al anime, vemos que ahora que todo el grupo de Hajime había logrado superar la prueba, se preguntaban qué debían hacer con Koki y los demás. Sin embargo, en la novela, durante un rato, Yue estuvo molestando a Kaori por lo de su sueño y Tio las miraba sonriendo. Mientras veían eso, Shia ahí le preguntó a Hajime qué iban a hacer con el grupo del héroe. Él decidió entonces esperarlos hasta comer y recuperar fuerzas, después de haber usado su romper límite para destruir su ilusión. Shia entonces le dice por qué siempre termina reaccionando de esa manera. Es entonces que él confiesa que sí, ha dejado que este laberinto lo afecte demasiado. Y claro, miren nomás todo el desastre que causó durante la primera prueba, al ver que alejaron a Yue de él, y entiende que eso podría llegar a ser una debilidad que sus enemigos podrían explotar. Algo más que pasa en la conversación entre Hajime y Shia, ella le pregunta si también se habría enojado de la misma manera si a ella lo hubieran convertido en un monstruo como Yue, y si también lo hubieran usado a ella para manipularlo para que se quede en el sueño. Hajime entonces le responde que sí, y que solo quería la Shia que tiene justo a su lado. Ella sonríe y al ver esa reacción Hajime comenzó a acariciarla de nuevo. Ahí finalmente Yue termina de jugar o más bien molestar a Kaori, que fue llorando hacia Hajime buscando consuelo. Vemos que pasa un tiempo, pero lamentablemente ninguno del grupo de Koki había escapado todavía. Justo cuando Hajime planeaba sacarlos a la fuerza, vemos que uno de los ataúdes comienza a brillar. Sin embargo, en la novela Kaori le pide a Hajime que esperen un rato más, ya que ella sabía lo desesperados que estaban Koki y los demás para hacerse más fuertes. En especial creía que Shizuko podría superar esta prueba y precisamente fue ella la siguiente en despertar. Vemos que los demás también confiaban que ella sería la primera en despertar del grupo de Koki. Shizuko despierta y se siente en el ataúd bastante exhausta, pero en el momento en que Hajime se acerca para felicitarla, ella reaccionó un poco raro. Empezó a tartamudear y trataba de no mirarlo a los ojos. Vemos que las chicas la miran sospechosamente, pero vemos que Yue es la única que se atreve a preguntarle qué fue lo que vio en su sueño. Aunque en la novela, antes de preguntarle, Yue se le queda viendo fijamente durante un buen rato, y Shizuko se sintió un poco aterrada por la mirada de Yue, hasta que finalmente se calmó para responder. Ella solo dijo que tuvo un sueño muy normal, que no tuvo nada de especial, pero Yue insistió sobre quién más estaba en su sueño. Shizuko responde que todos estuvieron ahí. Viendo que ella no quería hablar del tema, Yue la dejó tranquila, pero claro, todo esto es porque Yue ya la tenía vigilada desde el día en que la conoció y observó cómo eran las interacciones entre Hajime y Shizuko. A continuación vemos que Shizuko murmura sobre su sueño, en donde ella, al parecer, era una princesa y que su príncipe era... No lo dice, pero ya sabemos quién es, no hace falta hacernos los sorprendidos. Vemos que la siguiente escena es cuando Kaori está a punto de usar su poder para sacar a los tres que faltan de sus respectivas ilusiones. Y ya era hora de sacarlos, porque después de que Shizuko despertó, habían pasado otro par de horas y nada que despertaban Koki, Suzu y Ryutaro. Claro, primero vemos que Hajime le dice a Kaori que tenga cuidado de no terminar desintegrando los cuerpos de sus amigos, ya que ella todavía no estaba acostumbrada a usar la magia del cuerpo del apóstol, a menos que no esté en combate. Obviamente los tres quedaron muy confundidos por el repentino cambio de escenario, pero la que tuvo la mayor reacción fue Suzu, que despierta gritando el nombre de su amiga Eri. En la novela, ella incluso al momento de despertar extendió su brazo tratando de alcanzarla. Vemos a Kaori que se acerca a la pobre Suzu, que entendía cómo se sentía, ya que desde el día de la traición de Eri, Suzu ya no se veía tan alegre como siempre. Los otros dos tampoco es que estuvieran tan felices porque se dieron cuenta de que todo lo que estaban viendo hace unos momentos era solo una ilusión. Vemos que Hajime les dice unas palabras tratando de que superen rápido lo que vieron en sus respectivos sueños, debido a que el círculo mágico que los llevará a la siguiente prueba apareció
y los volvió a teletransportar, mientras yo me tomo un momento del video para pedirte que te suscribas. Sigamos. Ahora, el grupo se encontraba de vuelta en un bosque, al igual que en la primera prueba, pero a diferencia del primero, ahora sí podían ver el techo. El anterior estaba cubierto por la niebla y ahora sí tenían un camino por el cual tenían que avanzar. Todos los árboles de esta jungla eran del mismo tamaño, a excepción de uno que estaba más adelante y era el más grande de todos. Por eso concluyeron que ese árbol debía tener el círculo mágico que los llevaría a la siguiente prueba. Después de confirmar que nadie del grupo había sido reemplazado, el grupo siguió adelante por el camino marcado. Aquí ocurre una parte que el anime omitió. Durante la caminata, había dos personas que caminaban con la cabeza agachada, Kouki y Suzu. Hajime podía entender la situación de Suzu, en donde ella debió estar en una ilusión donde la traición de Eri nunca ocurrió, y las dos seguían siendo mejores amigas. Pero en el caso de Kouki, no tenía idea qué tipo de sueño tuvo, pero por la expresión de su cara, debió dejar una huella bastante negativa en él, o tal vez se veía así porque no había podido superar otras de las pruebas del laberinto. Si bien Hajime simpatizaba con los dos, les recordó a ambos que seguían dentro de un laberinto y que podrían terminar perdiendo la vida en cualquier momento. Hajime entonces les pregunta si iban en serio con lo de conquistar el laberinto. Aunque ambos respondieron que sí, no parecían muy convencidos de sus fuerzas. Ryutaro trató de defender a sus amigos, pero Hajime les dijo la verdad en la cara. Que en estos momentos ninguno de los dos tenía la determinación para enfrentar las pruebas del laberinto, y que si ya no podían continuar, era mejor que se rindieran ahora. Incluso les ofreció crear un artefacto tipo portal para sacarlos a la superficie, y si eso no era posible, al menos crearía una barrera para mantenerlos a salvo hasta que los demás terminen el laberinto. Kouki se sintió furioso, pero no con Hajime, sino consigo mismo, ya que de manera inconsciente tuvo una sensación de seguridad, sabiendo que aunque se distrajera, Hajime se encargaría del problema. Sin embargo, recordó la razón por la que vino aquí, para ganar fuerza y demostrar que los métodos de Hajime estaban equivocados. Finalmente se calmó y respondió que todavía quería continuar. Trató de no dejarse llevar por la ira, porque si lo hacía, le demostraría a Hajime que no tenía el valor para seguir adelante. Aceptando su respuesta, ahora fue el turno de Suzu. Ella al principio temblaba nerviosa, pero tras un momento renovó su determinación y también dijo que quería continuar. El grupo reanudó la caminata. En el proceso Ryutaro animó a su mejor amigo, mientras que las chicas también le estaban enviando apoyo a la pequeña Suzu. La verdad es que esto ya parece costumbre del anime, el omitir ese tipo de situaciones que pueden servir para el desarrollo de los personajes, y más cuando en el próximo laberinto es donde más se hace hincapié en las debilidades de los personajes, y para cuando llegue esa parte seguramente se va a sentir forzado. Por eso después de este video, vayan a escuchar mis relatos. Continuemos. Vemos que el grupo siente algo raro en el ambiente. El bosque estaba muy silencioso. No había insectos y tampoco viento para escuchar el sonido de las hojas de los árboles. El ambiente se sentía igual a cuando Kouki y los demás fueron emboscados por la demonia en el laberinto de Orcus. Hajime claramente dudaba que terminaran atravesando este bosque sin que pase nada. En la novela menciona que incluso había enviado a sus arañas mecánicas para explorar el bosque, pero no encontró absolutamente nada. Pero justo entonces empieza a caer lluvia, y un segundo después se dan cuenta de que no era algo normal. No había forma que lloviera dentro de un árbol. Hajime entonces hace que Yui levante una barrera. La dichosa lluvia resultó ser un monstruo slime. Sin embargo, Hajime no podía detectar la fuente del monstruo con su ojo derecho. A continuación, vemos que los slimes salen del suelo debajo del grupo y comienzan a atacar a todos. Kaori los desintegra, mientras Ryutaro usa su fuerza para destrozarlos, pero eso hizo que los cadáveres de los slimes salpicaran sobre sus compañeros. Obviamente aquí hay que mencionar el cambio que hizo el anime y se entiende el porqué, ya que en la novela los slimes eran de color blanco como la leche y en el anime le pusieron de color rosado o púrpura, que claramente si lo hubieran dejado así terminaría siendo para más 18 este episodio. Vemos cómo Ryutaro se sonroja al ver la apariencia de Suzu con los restos de los slimes encima. Lo mismo pasa con Kouki cuando ve a Shizuku. Ella no entendió por qué Kouki se comportaba de forma rara, pero bueno, ya expliqué la razón. En cuanto a las demás chicas, ellas también habían sido bañadas por el diluvio de slimes. Por cierto, en la novela fue Tio la que más terminó bañada en los slimes. Su pelo y su kimono estaban cubiertos por el líquido blanco.
Vemos que Koki y Ryutaro ya no aguantaban al verlas a todas en ciertas poses y cubiertas por los restos de los slimes. Hajime entonces promete que más tarde le va a borrar sus recuerdos. ¿Cómo? Ni idea, pero de seguro que va a ser a la fuerza. Vemos que entonces Hajime, molesto, decide acabar con todos los slimes y el bosque de una sola vez. Pero ¿qué otras cosas más nos cuenta la novela aquí? Hajime, para hacerse más o menos invencible, se había rodeado de su habilidad de campo eléctrico, por eso pudo observar toda la situación tranquilamente y prestaba atención especialmente a Koki y Ryutaro para que no vean a Yui y las demás chicas en posiciones comprometidas, pero igualmente en ese momento quería aplastarle los ojos a los dos. Koki obviamente no quería volver a pasar por lo mismo cuando Hajime le aplastó los ojos en el episodio anterior, así que se esforzó más que nunca en la vida para no mirar a ninguna de las chicas. El que sí se había ganado una aplastada de ojos era Ryutaro. Ahí es cuando Hajime decide sacar sus crossbeats fuera de la barrera para quemar a los slimes. Sin embargo, por la señal que le enviaban sus cruces, el bosque entero estaba inundado por los slimes y todavía seguía lloviendo más y más del techo. Hajime entonces declara que va a incendiar todo el bosque y los miembros del grupo de Koki no querían volver a estar en medio de un incendio como en la primera prueba. Mientras preparaba lo necesario para quemar todo, Hajime le dice por telepatía a Kaori de manera disimulada que ayude a las chicas a limpiarse los restos de los slimes que tienen encima. Claro, al comienzo Kaori no entendió lo que le dijo y por qué a ella, pero luego se mira a sí misma y a las demás y entiende a qué se refería Hajime. Entonces ella va para limpiarlas y de paso le pide que no le aplaste los ojos a Ryutaro demasiado fuerte. Volviendo con Hajime, que veía que la lluvia de slimes no paraba, decidió enviar a sus chakras espaciales hacia el techo y a varias arañas mecánicas a través de estos para que empiecen a sellar los agujeros del techo. El plan estaba funcionando, ya que el diluvio comenzó poco a poco a detenerse. Lo siguiente que hizo fue lanzar minerales de piedra explosiva a los slimes y ahí fue cuando el incendio forestal comenzó. Mientras veía cómo se quemaba todo, Hajime no pudo evitar pensar que la creadora del laberinto hizo a los slimes de este color a propósito, o tal vez lo hizo siguiendo las órdenes de Milady. Al ver esa expresión de enfado, el grupo de Koki estaban aterrados porque Hajime parecía un terrorista. Él se preguntó si en serio parecía tan malvado, a lo que Yue le dice que ella lo prefiere así. Shia, Kaori y Tio apoyan también al Hajime terrorista, pero claro, que le digan eso no lo hizo feliz. Finalmente, es ahí cuando las llamas empezaron a apagarse y Hajime le dice a Yue que todavía mantenga la barrera levantada. Otro detalle que pasa aquí es cuando las arañas mecánicas caen al suelo después de hacer su trabajo. Shizuku hizo un bonito grito de terror, todos los demás no pudieron reprimir sus sonrisas burlonas. También, gracias a la ayuda de Kaori, todo el mundo se había limpiado. Pero de la nada, vemos que Yue deja caer su barrera. Hajime entonces regresa a verla, pero ahí también se da cuenta de que algo extraño le está pasando a todos, y después de ver que Yui y Shia andan con ganas de delicioso, ahí se da cuenta de lo que está pasando. Quedó más que claro cuando Ryutaro ya estaba encima de Suzu. En la novela, después de que Hajime queda atrapado entre Yue, Shia y Kaori, Ryutaro se acercaba a Suzu y Koki hacia Shizuku. Mientras tanto ella, usando todavía el autocontrol que le quedaba, se mordió el labio muy fuerte para concentrar su mente y sentarse para entrar en estado de meditación. Pero obviamente a Shizuku le estaba costando mucho esfuerzo y claro, no podía evitar que Koki siguiera acercándose a ella. Ahí fue cuando Hajime sacó sus esferas espaciales para atrapar a Koki, Ryutaro y Suzu. Algo que también hay que destacar es que Suzu no es que tuviera en la mira a algunos de los chicos, sino que más bien ella tenía en la mira también a Shizuku, ya que ella es medio lesbiana. Pero lo que sí me sorprendió en su día es que no intentara ir por Yue, la verdad. Volviendo con Hajime, la forma en que las tres chicas lo tenían agarrado era diferente. Yue estaba montada en su espalda queriendo chuparle la sangre del cuello. Shia estaba abrazada a su brazo derecho y Kaori al izquierdo. Mientras él ya no sabía qué hacer, fue cuando Tio se le acercó, pero el comportamiento de ella era el más curioso de todos. Ella estaba completamente normal, su forma de hablar era normal y procesaba la situación como si nada le pasara. Hablaba como el afrodisíaco de los slimes hacía que los miembros del grupo no puedan usar magia, ya que el efecto parecía afectar más a la mente que al cuerpo, o sea que estaban bajo un tipo de hipnosis. Ella deduce que la razón por la que Hajime no fue afectado era porque el campo eléctrico lo protegió,
y los que apenas lograron tocarlo no pudieron perforar las resistencias de su cuerpo. Tio también comenta que probablemente el objetivo de esta prueba era ver si los aspirantes podían superar sus deseos lujuriosos, o tal vez para probar si los miembros del grupo podían mantener la confianza entre ellos incluso después de haber cometido actos sexuales. Ahí es cuando, después de escuchar todo lo que dice, Hajime le pregunta por qué ella está como si nada, si ella fue la que más empapada terminó por los slimes. Ella responde que sí, la hipnosis la está afectando y que no puede usar su magia, pero que ese placer no se compara en nada con los placeres que le da Hajime todos los días. Hajime entonces la felicita y la comienza a llamar por su apellido, y eso es lo que la hace caer al efecto del placer. Hajime la ignora y se enfoca en Yue, Shie y Kaori, dándoles ánimos para que resistan. Incluso en la novela, él las motiva diciendo que no pierdan contra Tio, y que incluso hasta Shizuku pudo controlarse. Además les propone usar la ambrosía en ellas, pero lo rechazan sabiendo que a Hajime ya le quedaban muy pocos frascos. Hajime se alegra por su determinación, pero algo más que pasa aquí es que las chicas decidieron aguantar hasta que pase el efecto, manteniéndose bien abrazadas a Hajime. Incluso Tio se acercó pidiendo unirse al abrazo grupal porque ya no podía mantenerse en pie, pero Hajime la rechaza, y la pobre Tio gritó angustiada: «¡No, maestro, no podré resistir sin ti!». En fin, la tercera prueba del laberinto termina donde solo 6 de los 9 miembros del grupo pudieron soportar el efecto de las slimes, y como Koki y Ryutaro se disculparon por fallar y Suzu siendo consolada por Shizuku. Pero ¿qué más pasó en la novela con esta prueba? Después de que los efectos terminaran, Yue, Shia y Kaori volvieron a la normalidad, pero seguían abrazando a Hajime, y ahí tuvo que venir Shizuku a interrumpirlos, para pedirle que libere a Koki y los demás. Ahí Kaori la felicita, y Hajime también queriendo saber si esa técnica de meditación fue algo que le enseñaron en su dojo. Ella respondió que sí, fue algo que le enseñaron su padre y su abuelo para los casos en que necesite calmar su corazón. Además, ella también le agradeció por restringir a Koki. Hajime le dice que no fue nada y mejor les iba a preparar un vestuario y ropa para que se cambien. Shizuku y las demás chicas no comprendían la razón, pero después se miraron y todas vieron que estaban empapadas de sudor y claro, no había ningún líquido blanco mezclado allí. Hajime sacó ropa para los chicos, mientras que Yue sacó ropa para Suzu, ya que ambas son de la misma altura. Luego Shia, tan amable como siempre, le ofreció de sus ropas para Shizuku, pero ella las rechazó rotundamente, sorprendiendo a Shia. Todos comprendían la razón para rechazar la ropa de Shia. También recordarán que hay una historia donde Hajime castiga a Shizuku y Suzu, haciéndoles usar la ropa de Shia. Al final, Kaori vino al rescate para darle algo de su ropa a Shizuku. Después de que despertaran a Koki, Ryutaro y Suzu, Yue creó agua caliente para que pudieran bañarse. Hajime se quedó afuera vigilando que no aparezca alguna otra cosa, y fue ahí cuando regresa Tio, que también estaba afuera completamente ignorada. Ella seguía retorciéndose de placer en el suelo, pero no era por los efectos de los slimes, sino por la distancia que Hajime ponía con ella al llamarla por su apellido. Pero después ya pasó de sentir placer a sentirse completamente lastimada. Ella se disculpó por las cosas que dijo y quería que Hajime la vuelva a llamar por su nombre. Hajime no se daba cuenta de que tenía una sonrisa sádica en la cara. Al final él simplemente le pide que se controle con sus perversiones, ya que si lo pensaba, Tio tenía las cualidades para ser la mujer perfecta, si no fuera una masoquista desenfrenada. Hajime entonces la vuelve a llamar por su nombre como siempre y la manda a limpiarse y cambiarse, pero ella le dice que no le importa si él desea limpiarla en persona, a lo que Hajime responde sacando una granada. Viendo eso, Tio escapó hacia los vestuarios. Después de que todos se asearan y se cambiaran, vemos a Koki, Ryutaro y Suzu deprimidos. Tio entonces les habla sobre que la prueba de la hipnosis era para poner a prueba sus vínculos entre amigos. Ahí Suzu estaba bastante avergonzada y no podía mirar a Shizuku porque salió a la luz sus inclinaciones. Shizuku trató de hacerla sentir mejor y para eso decidió contarle uno de sus secretos más vergonzosos. Una vez cuando fue a una tienda de videojuegos y por culpa de Kaori terminó entrando en la sección más 18 y se pusieron a discutir sobre cómo se parecían a las chicas de las portadas de esos juegos. Claro que las dos fueron expulsadas de la tienda y cada vez que se acordaba de eso, Shizuku se deprimía bastante. Al menos funcionó para hacer sentir mejor a Suzu. Hajime y las demás se impresionaron por los esfuerzos de Shizuku para cuidar a sus amigos. Y claro, también miraron a la causante de eso. Kaori avergonzada se cubría la cara. Entonces llegó el turno de Koki y Ryutaro para disculparse y agradecerle a Hajime por evitar que las cosas terminen llegando más lejos. Sin embargo, para que dejen de sentirse mal, Hajime les revela una verdad.
que no los trajo a este laberinto por pura bondad, sino que los trajo para que cuando llegue el momento se conviertan en sus escudos de carne, y aunque intenten escapar, él los va a perseguir hasta el fin del mundo si es necesario. Sin embargo, Hajime también le dice lo mismo a Shizuku y Suzu. Ahora los cuatro estaban en sintonía porque se dieron cuenta de que Hajime los había estafado. Después de eso, es cuando el grupo continuó caminando hacia el gran árbol, y cuando llegaron, el círculo mágico los llevó a la siguiente prueba, que bueno, ya era la cuarta y la última de este laberinto. El lugar en el que estaban ahora era una de las ramas de un árbol gigante. Al ver todo el lugar, Hajime notó que se parecía un poco a la ciudad de Berbergen, pero a diferencia de la ciudad, las ramas que conectaban los diferentes lugares eran bastante complejos. Cuando el grupo miró al techo, se dieron cuenta de que estaban bajo el árbol sagrado Ural. Lo que habían visto afuera solo era la punta del árbol, y las raíces de este árbol gigante estaban todavía muchísimo más abajo. Nadie podía adivinar qué tan grande era el árbol. Todos se habían quedado en silencio contemplando la inmensa magnitud del árbol, hasta que las orejas de conejo de Shia captaron un sonido que venía de abajo. El problema es que cuando se acercó al borde de las ramas seguía sin poder ver lo que había abajo, debido a que estaba lejos y también estaba muy oscuro. Ahí fue cuando decidió usar el fortalecimiento corporal en sus ojos, y entonces Shia, después de ver lo que había abajo, se quedó completamente congelada. Obviamente, al verla así de asustada, Hajime también se acerca a ver qué mierda hay abajo, y cuando descubre que allí hay una cantidad insana de cucarachas, él también se congela, y al ver al miembro más fuerte del grupo asustado con la cara pálida, puso a los demás en alerta máxima. Hajime entonces les dice a todos que allá abajo hay un demonio. Shizuku le pregunta si se refiere a los demonios de Tortos o creo que a los de la Biblia, pero Hajime le dice que no, que este es mucho peor, que son de los que viven en las esquinas de las cocinas. Para que le entiendan, saca un crossbeam y lo manda abajo para mostrarles en una pantalla la infinita cantidad de cucarachas que había. Todos sintieron un asco tremendo, algunos incluso tuvieron que controlarse para no vomitar, y es como dice el dicho, uno es muy valiente hasta que la cucaracha empieza a volar. Yo entonces le dice a Hajime que las queme en un incendio, pero él dice que no es buena idea, considerando la gran cantidad que hay, y que las que sobreviven podrían venir por ellos. Pero es ahí cuando el sonido de las cucarachas se hace más fuerte, y es que toditas vinieron volando, pero en la novela pasa algo más. El grupo trató de avanzar rápido por las ramas hasta que llegaron a una enorme plataforma conformada por 4 ramas juntas. Como había varios caminos, el grupo trató de decidir rápido a dónde ir, pero es ahí cuando el sonido de aleteos que no querían escuchar se hizo más fuerte. La tremenda ola negra vino por ellos. En respuesta, Hajime disparó sin parar. Yu usó su trueno dracónico, Shia su martillo, Kaori su desintegración, Tio su aliento de dragón, etcétera, etcétera, etcétera. La única que parecía que iba a desmayarse era Shizuku porque no trató de defenderse. Si bien mataron a un buen número, las cucarachas estaban muy lejos de acabarse. Suzu entonces levanta su barrera más poderosa y todas las cucarachas quedan estampadas en la barrera. Trataban y trataban de entrar como sea. Completamente asqueada, Suzu se desmayó y Koki trató de hacerla despertar. Si caía la barrera, serían tragados por las cucarachas y cuando salgan del laberinto, todos terminarían con un trauma que ni la magia antigua podría curar. Hajime entonces hace que Yue levante una barrera de respaldo. Ahora, con un poco más de margen para respirar, vemos cómo Tio puede analizar la situación y comprende por qué este laberinto pedía que los aspirantes despejen 4 laberintos mínimos para entrar. Sin embargo, Kaori se queja de que mejor piensen en qué van a hacer contra tantas cucarachas, pero vemos que la primera en caer en un trauma es Shizuku. Hajime, viendo que no había de otra, pensó en recurrir a la misma táctica de siempre, quemar todo el maldito lugar, o al menos de esa forma, reducir una buena parte del número de cucarachas. Pero extrañamente, las cucarachas comenzaron a retroceder y Hajime vio que empezaron a crear anillos alrededor de una gran esfera, y al ver esas formas geométricas, todos vieron que las cucarachas estaban creando círculos mágicos. En el anime vemos que lograron completar el círculo mágico enseguida, pero en la novela, en cambio, se tardó un poco más. El grupo comprendió que no debían dejar que las cucarachas terminaran lo que sea que intentaban hacer, y atacaron con todos sus poderes, pero fue ahí cuando las cucarachas, que no formaban parte de los círculos mágicos, se pusieron delante para bloquear todos los ataques. Eran literalmente escudos de carne,
cientos de ellas morían con cada ataque que bloqueaban, pero lograron evitar que Hajime y los demás destruyeran los círculos mágicos. Cuando los círculos se completaron, la esfera comenzó a latir y era como si fuera un huevo a punto de eclosionar, y cuando el huevo estalló, salieron cucarachas gigantes. Según la novela, medían alrededor de 3 metros, eran una bizarra mezcla entre una cucaracha y un humano. Tenía un total de 6 extremidades, que parecían a las de las cucarachas, pero al final de cada una tenía dedos y manos humanas. Cada uno de sus dedos era una cuchilla. Algo más que tenía eran 3 pares de alas translúcidas en la espalda. Obviamente, con tal apariencia imponente, estas cucarachas eran los jefes finales del laberinto. Hajime entonces se prepara para matar a las cucarachas humanas. Sin embargo, aquí hay un cambio que, no afecta tanto, pero toca mencionarlo. En el anime vemos que las cucarachas forman otro círculo mágico y disparan un resplandor brillante contra todo el grupo. En cambio, en la novela, si bien las cucarachas estaban formando otro círculo mágico, este era pura distracción. La plataforma en la que estaban era la que tenía otro círculo mágico, y esta se activó junto con todas las ramas que se conectaban entre sí, y un gran torrente de maná atrapó a todo el grupo, y cada uno fue bañado por ese resplandor brillante. Tras unos segundos vemos que nadie terminó herido debido a ese resplandor, y eso se debía a que no era un ataque en sí, ya que vemos que al momento de que Hajime regresa a mirar a Yue, él ya no se sentía cautivado ni enamorado de ella, más bien era todo lo contrario. Ahora se sentía disgustado, al punto que estaba lleno de odio hacia ella. Lo mismo pasó con Yue, ella quería incluso matar a Hajime, y lamentablemente ahí es cuando termina el episodio 7. Bueno, los que ya leyeron la novela saben lo que pasa aquí, y es que ese resplandor les invirtió las emociones a todos. Quiere decir que las cosas y personas que amaban ahora las odian y viceversa, pero bueno, ya veremos eso más a fondo en las comparaciones del siguiente episodio. Mientras que como imagen final tenemos el nombre del episodio 8 llamado Aférrate a la Esperanza. Ese sí es el nombre que tiene el capítulo 3 del volumen 8 de la novela ligera. Y bueno gente, hemos llegado al final de las comparaciones del episodio 7 de la tercera temporada de Arifureta y la novela ligera. Debo decir que después de ir avanzando en el video veo que las cosas omitidas fueron más de las que me acordaba. Pero bueno, la calificación que le di sigue igual, ya que sigo pensando que el episodio anterior fue de lejos el peor adaptado de todos. Pudieron hacer lo mismo que con este episodio, dividirlo en dos, pero bueno, este era más esperable que lo dividieran, ya que el capítulo 3 es el más largo del volumen 8. Como ya mencioné, el tema del cambio de color de los slimes era visto, y también sobre el diseño de las cucarachas humanas. Ya digo, no estuvo mal, pero tampoco me llegó a impresionar tanto. Lo único que sigo quejándome, y creo que muchos también, es sobre los momentos donde se ve especialmente la frustración de Koki, que no puede superar ninguna de las pruebas y cómo Hajime lo supera cada vez, pero bueno, veamos cómo continúa en el resto de capítulos. Entonces gente, espero que hayan disfrutado de las comparaciones de este episodio. Si fue así, apóyame dejando un like para que podamos llegar a más personas. Comenta qué te pareció el episodio 7 o la pregunta del video. Suscríbete si todavía no lo estás y si quieres apoyarme, puedes unirte como miembro del canal. Entonces, veamos quiénes se llevan los saludos de este video. Así que, saludos para Luis Warcraft, Víctor Saúl, Dark Play, Oliver Cayo, Isabel Ávila, Go Curaco y Joel Reyes Torres. Pero como siempre, los saludos más especiales se los llevan los miembros del canal, Jonathan Soto y Nanashi. Muchísimas gracias a todos por siempre apoyarme y ayudar a que el canal crezca, a paso lento, pero ahí seguimos. Eso ha sido todo por mi parte, el Torgote se despide. Para el próximo video les traeré el capítulo 2 del arco de Shizuku. No fue en esta ocasión porque se tardaron mucho en llegar a la meta de likes, así que ya tocó para el siguiente. Gracias si llegaste hasta esta parte del video. Una cosa más, mientras iba haciendo el video lo pensé y sí, para el próximo año, para el próximo mes, traeré una nueva serie de Arifureta, pero si bien la van a poder ver todos, después terminará siendo una serie exclusiva para los miembros del canal. No se quejen conmigo, YouTube recomienda hacer estas cosas, así que yo me lavo las manos sobre eso. Ahora sí, eso ha sido todo, entonces me voy, que les vaya bien en todo lo que hagan, no olviden apoyar para que el canal llegue a los 1200 suscriptores. Ese sería un gran regalo de Navidad para mí. Ya, sin más que decir, se me cuidan mucho todos y... ¡chao!